Hay mujeres que no usan palabras para controlar, sino silencios. Y esos silencios no son emocionales, son sexuales. El sexo, que debería ser un puente, se convierte en una herramienta de poder, no como expresión de deseo, sino como moneda. Te lo da cuando te portas bien, te lo quita cuando no cumples sus expectativas, y sin que te des cuenta, te convierte en un hombre condicionado. Esa es la esencia de una manipulación sutil pero profunda. Usar la intimidad como sistema de premio y castigo. Lo que empezó como deseo mutuo, termina como negociación emocional. El hombre que cae en ese juego empieza a medir su valor por la frecuencia con la que ella lo desea, y eso lentamente lo separa de su centro masculino, lo despoja de su poder y lo vuelve reactivo. Comprender este patrón no es atacar a la mujer, sino proteger tu equilibrio. En este desarrollo exploraremos las raíces antropológicas, psicológicas y culturales de esta conducta, cómo identificarla, cómo responder ante ella y, sobre todo, cómo no perder tu norte ni tu dignidad. Porque cuando el deseo se convierte en control, el amor deja de ser libre. Lección 1. El sexo como instrumento de poder. 1. Identificación del comportamiento. Hay una diferencia abismal entre una mujer que elige cuándo tener sexo y una que usa el sexo para manipularte. La primera actúa desde su libertad, la segunda desde su necesidad de control. El patrón es claro. Cuando haces algo que no le gusta, se cierra emocional y físicamente. Cuando cumples sus expectativas, se vuelve dulce, afectuosa y sexualmente disponible. El problema no es la fluctuación natural del deseo, eso es humano, sino la intencionalidad detrás de esa fluctuación. Usar el sexo como castigo o recompensa no nace del deseo, sino del resentimiento y la inseguridad. Es una forma encubierta de decir, tú no controlas nada, yo decido cuándo mereces placer. Y muchos hombres caen porque confunden deseo con validación. Ella no está conectando, está condicionando. Y tú, en tu necesidad de afecto, aceptas las reglas sin darte cuenta de que el juego nunca fue justo. En ese punto, la relación deja de ser íntima para volverse transaccional. Ya no se trata de amor, sino de obediencia disfrazada de romanticismo. 2. Orígenes psicológicos y sociológicos. Detrás de este comportamiento hay raíces complejas. Desde una mirada psicológica, la mujer que usa el sexo como poder suele haber aprendido que su valor está en su capacidad de atraer, no en su autenticidad. Muchas veces creció en entornos donde la validación masculina se traducía en control. Si me desean, valgo. Entonces, cuando siente que pierde influencia sobre su pareja, recurre a la única herramienta que le garantiza poder: su sexualidad. A nivel sociológico, esto también es un reflejo de una cultura que ha mercantilizado el deseo. Durante décadas, la sociedad le enseñó a la mujer que el sexo era su moneda y al hombre que debía ganárselo. Esa dinámica creó un intercambio desigual. Uno da atención, el otro da aprobación. El resultado es un sistema donde el deseo deja de ser natural y se convierte en una estrategia. Ella usa la privación o la entrega sexual como mecanismo de control y él responde con sumisión emocional o frustración silenciosa. En el fondo, ambos pierden. Ella pierde autenticidad, él pierde libertad. Desde una mirada antropológica, esta dinámica también tiene raíces evolutivas. En sociedades antiguas, el acceso sexual estaba ligado al poder de reproducción y protección. La mujer elegía al hombre más apto y el hombre demostraba su valor. Pero en el contexto moderno, esa selección natural se distorsionó. Ya no se trata de supervivencia, sino de dominación emocional. Lo que antes era instinto, hoy se convierte en manipulación. 3. Efectos en el hombre. Cuando un hombre entra en esa dinámica, pierde conexión con su esencia masculina. El deseo deja de ser espontáneo y se vuelve ansioso. Empieza a comportarse como si cada gesto, cada palabra, cada error pudiese costarle el acceso a la intimidad. Vive en modo de aprobación. Su energía se vuelve complaciente, su autenticidad se reduce,
su respeto propio se diluye, y aunque muchos no lo admiten, este tipo de dinámica afecta profundamente su autoestima sexual. El hombre empieza a asociar el deseo con mérito, no con conexión. Comienza a pensar, si me quiere me toca, si no, algo hice mal. Así, se transforma en un adicto a la validación femenina, y cada rechazo se siente como un castigo personal. El impacto más peligroso no es físico, sino psicológico. El hombre deja de actuar desde la elección y empieza a reaccionar desde el miedo. El miedo a perder afecto, el miedo a no ser suficiente, el miedo a ser castigado con distancia. Ese miedo mata la virilidad, la creatividad y la libertad emocional. Y en el largo plazo, genera resentimiento. Un resentimiento silencioso que luego se traduce en frialdad, apatía o infidelidad emocional. No porque él sea malo, sino porque se cansó de ser condicionado por algo que debería ser natural. 4. ¿Qué hacer? ¿Terminar o continuar? La pregunta que muchos hombres se hacen es, ¿se puede salvar una relación donde el sexo se usa como control? La respuesta depende de la raíz del comportamiento. Si la mujer actúa así de manera inconsciente, por miedo o por falta de comunicación, es posible reconstruir la conexión, pero solo si ambos están dispuestos a hablar con honestidad. Eso implica decir sin rodeos, siento que el sexo se ha convertido en una herramienta de poder, no de conexión, y esperar si hay apertura o manipulación como respuesta. Si ella evade, se burla, o gira la conversación hacia tu culpa, no está lista para sanar. Ahí es donde entra tu límite, porque el amor no puede ser una moneda, y el respeto no se negocia con placer. Continuar en una relación donde se te castiga con abstinencia es aceptar una forma de sumisión emocional. Y todo hombre debe saber esto. Una relación que te condiciona desde el deseo te aleja de tu propósito. Salir de ahí no es perder, es recuperar tu centro. Si en cambio hay voluntad mutua, entonces el camino es reconectar desde la vulnerabilidad y el deseo genuino. Reaprender el lenguaje físico sin castigos ni premios. Convertir el sexo en comunicación, no en manipulación. El sexo no debería ser una transacción, sino una expresión de libertad y entrega. Pero cuando alguien lo convierte en un sistema de control, destruye lo más sagrado, la confianza. La mujer que usa el sexo para castigar no domina por poder, sino por miedo. Y el hombre que acepta esa dinámica no ama, sino que busca aprobación. La verdadera conexión nace cuando ambos pueden desearse sin agendas ocultas, sin miedo a perder, sin necesidad de negociar. Porque cuando el placer depende del comportamiento, el amor deja de ser vínculo y se convierte en contrato. Un hombre consciente debe entender que el deseo no se mendiga. El deseo se comparte, se inspira, se construye, y si necesitas obedecer para sentirte querido, no estás en una relación, estás en una prisión disfrazada de cama. Lección 2. ¿Cómo se instala la dinámica del castigo sexual y por qué los hombres se quedan ahí? 1. El inicio invisible. La dinámica del castigo sexual no empieza con una guerra abierta, sino con gestos pequeños. Al principio, todo parece natural, una discusión, un malentendido, un periodo de distancia. Pero luego notas un patrón. Cada vez que no haces lo que ella quiere, desaparece la intimidad. Cada vez que cumples sus expectativas, vuelve el deseo. No lo dice, pero lo sientes. Y sin que lo notes comienzas a comportarte diferente. Filtras tus palabras, evitas el conflicto, te adaptas para no molestarla. No por miedo a perderla, sino por miedo a que se apague esa conexión física que antes te hacía sentir querido. El hombre no lo interpreta como manipulación, lo interpreta como culpa. Cree que si ella se cerró, es porque él falló. Ahí nace la trampa. No es una dinámica de dos adultos libres, sino de un hombre que busca redención a través del placer y una mujer que refuerza su control negándolo. El castigo sexual no se instala de golpe, se construye lentamente, entre silencios, ego y carencias no resueltas. 2. La raíz psicológica.
el deseo como validación. Muchos hombres no lo admiten, pero el sexo para ellos no solo es placer, también es validación emocional. La mayoría fue educada para creer que el contacto físico es la prueba más clara de amor o aceptación. Desde jóvenes se les enseñó que si te desea, te quiere. Así el rechazo sexual se interpreta como rechazo total. Por eso, cuando una mujer retira el sexo, el hombre no siente solo frustración, siente pérdida de valor. Esta vulnerabilidad emocional abre la puerta al control. Ella, consciente o no, lo percibe. Sabe que puede influir en su conducta manipulando el acceso al afecto físico. Y él, en lugar de confrontar, busca complacer. No por debilidad, sino porque confunde reconciliación con entrega. A nivel psicológico, esta es una forma de condicionamiento clásico, refuerzo positivo y castigo. Cuando actúas bien, obtienes placer. Cuando no, obtienes distancia. El cerebro del hombre se adapta al ciclo. Cada premio libera dopamina, cada castigo activa ansiedad. Así se vuelve dependiente del ritmo emocional de ella, y cuando el deseo se mezcla con miedo, el amor se vuelve adicción. 3. El papel del ego masculino. El ego masculino, si no está trabajado, agrava esta dinámica, porque el hombre condicionado no solo busca afecto, también busca demostrar poder. Entonces entra en una contradicción. Se siente controlado, pero necesita creer que no lo está. Comienza a justificarse con frases como «solo está pasando por algo, ya se le pasará, yo también me equivoqué». Pero en el fondo sabe que algo no encaja. El problema es que el hombre teme perder el poco poder que siente que le queda. No quiere enfrentar el conflicto porque teme perder el acceso emocional y físico que le queda. Por eso, el castigo sexual es tan eficaz. No necesita gritos, solo distancia. El ego no soporta sentirse impotente. Por eso muchos hombres, en lugar de poner límites, intentan recuperar la aprobación sexual a través del rendimiento. Más detalles, más esfuerzo, más paciencia. Y al hacerlo, alimentan el ciclo. El hombre pierde autoridad cuando deja que el deseo lo gobierne. Y recupera su fuerza cuando entiende que el placer no es la meta, sino la consecuencia natural de una relación sana. 4. La raíz sociológica y cultural. Vivimos en una cultura que ha hecho del sexo un sistema de poder. En muchos espacios se le enseña a la mujer, de forma explícita o no, que su cuerpo es una herramienta de influencia. Hazlo esperar. No se lo des tan fácil. Úsalo para que te respete. Estas frases, transmitidas de generación en generación, moldean conductas sin conciencia. Por otro lado, al hombre se le enseña que debe ganarse el deseo femenino con esfuerzo, dinero o demostraciones constantes. Así la relación se vuelve una transacción culturalmente normalizada. Ella da placer, él da validación. Y aunque parezca un juego de roles, es en realidad un intercambio de poder mal equilibrado. A nivel antropológico, el control del acceso sexual siempre ha sido un símbolo de poder social. En tribus y civilizaciones antiguas, quien controlaba la reproducción, controlaba el linaje y el estatus. En la era moderna, ese instinto no desapareció, se transformó. Hoy, en lugar de reproducir linajes, se manipulan emociones. El instinto de control se trasladó al terreno psicológico. Lo que antes garantizaba supervivencia, hoy garantiza atención. 5. ¿Por qué los hombres se quedan? El hombre se queda porque confunde castigo con amor, porque en algún momento, cuando ella lo recompensa, el ciclo parece restaurarse. Vuelven los besos, la pasión, el contacto. Él siente alivio, cree que todo está bien otra vez, pero no se da cuenta de que no fue amor, fue control con pausa. El segundo motivo es el miedo a la soledad. Muchos hombres no han aprendido a vivir sin la validación femenina, y cuando una mujer usa el sexo como control, ese miedo se amplifica. El hombre siente que si se aleja, no solo perderá a ella, sino la sensación de ser deseado. Y pocos hombres están emocionalmente preparados para enfrentar eso. El tercer motivo es la falta de autoconocimiento.
Un hombre que no ha trabajado su autoestima ni su energía masculina se deja gobernar por la atracción física. Su cuerpo obedece al impulso, pero su alma paga el precio. El cuarto motivo es el condicionamiento. El cerebro, como mencionamos, se adapta al ciclo. Cuanto más te acostumbras al premio-castigo, más difícil es salir. Como cualquier adicción, la manipulación sexual genera dependencia emocional. Por eso, cuando finalmente decides alejarte, el cuerpo te juega en contra. Te hace sentir vacío, como si estuvieras perdiendo algo vital. Pero lo que pierdes no es amor, es la ilusión del control que ella te hacía creer que tenías. 6. El precio de quedarse. Cada vez que aceptas el castigo sexual sin confrontarlo, te alejas de ti mismo. Tu deseo ya no te pertenece, tu energía se apaga, tu confianza se diluye. El hombre condicionado pierde dirección, porque su brújula deja de ser su propósito y se convierte en el deseo de agradar. Con el tiempo, esta dinámica genera frustración acumulada. El resentimiento crece, el respeto se reduce y el deseo se contamina. Lo que antes era atracción se convierte en tensión. Lo que antes era complicidad, ahora es distancia. El cuerpo puede seguir ahí, pero el alma ya se ha ido, y cuando el alma se va, lo que queda es solo costumbre. 7. La salida. Romper el ciclo no es castigar de vuelta, sino recuperar el control interno. Primero, reconócelo. Estás en una relación donde el deseo se usa como manipulación. Segundo, verbalízalo con calma, no desde la rabia, sino desde la claridad. Y tercero, observa su reacción. Si ella se defiende, te culpa o se burla, no está lista. Si escucha, reflexiona y muestra intención de cambio, hay esperanza. Pero recuerda, tu tarea no es educarla, es protegerte. Nadie tiene derecho a condicionar tu afecto con abstinencia emocional. El deseo debe fluir, no ser administrado como castigo. La salida real no es romper con ella, es romper con tu adicción a su aprobación. Solo cuando entiendes que tu valor no depende de su deseo, recuperas tu poder. El sexo puede unir cuerpos o someter almas. Todo depende de la conciencia con que se use. La mujer que usa el sexo como castigo no busca conexión, busca control. Y el hombre que se queda ahí no busca amor, busca alivio. La masculinidad madura se mide por la capacidad de mantener la calma ante la privación. Porque un hombre que no puede decir no al chantaje del deseo aún no domina su energía. Recuerda esto, el placer compartido es libertad, el placer condicionado es prisión. No temas perder a quien te castiga, teme perderte a ti mismo intentando ganarla. Lección 3. ¿Cómo se degrada la conexión emocional y cómo recuperar tu energía masculina después de la manipulación? 1. El desgaste invisible. Ninguna relación muere de golpe, muere por erosión, por cada distancia impuesta, por cada castigo disfrazado de silencio, por cada noche, en la que el deseo se usa como moneda de control. Al principio parece un simple desencuentro. Crees que solo es una etapa, que el deseo volverá cuando las cosas se calmen. Pero lo que realmente se va desgastando no es la pasión, sino el respeto. Porque cada vez que ella te niega el cuerpo para hacerte sentir culpable y tú lo aceptas en silencio, se rompe algo dentro de ti. No es orgullo, es integridad. El hombre siente que ya no puede mostrarse tal como es, porque teme que su autenticidad le cueste la cercanía. Y cuando un hombre deja de ser el mismo para no perder a alguien, la conexión emocional deja de ser real. Ahí comienza la degradación, cuando el deseo deja de ser un lenguaje de amor y se convierte en un instrumento de sumisión. 2. Cuando el cuerpo ya no dice la verdad. El cuerpo no miente. Puede fingir placer, pero no puede fingir conexión. Cuando una mujer usa el sexo como herramienta de manipulación, lo que se rompe no es solo el deseo, sino el alma del encuentro. El contacto físico pierde autenticidad. Ya no nace del deseo, sino del cálculo. Ya no se entrega por amor, sino por estrategia. Y tú lo sientes. No sabes explicarlo, pero algo dentro de ti se enfría. Te das cuenta de que el cuerpo que te toca ya no te busca, solo te premia. Que los abrazos ya no reconfortan,
solo apaciguan. Esa sensación de desconexión es una señal espiritual. Tu energía masculina está siendo drenada. Porque la energía masculina se nutre de propósito, dirección y reciprocidad. Cuando el sexo deja de ser una expresión de intimidad y se vuelve una forma de control, el hombre se fragmenta. Su cuerpo obedece, pero su alma se distancia. Y llega un punto en el que ya no deseas el acto sino la paz que había antes de él. 3. La culpa y el autoengaño. El siguiente paso en la degradación es la culpa. El hombre comienza a creer que todo es su responsabilidad, que si ella no se muestra cariñosa es porque él falló, que si ella se aleja es porque no fue lo suficientemente atento, fuerte o paciente. Y ahí nace el autoengaño. Pensar que puedes restaurar una relación tóxica solo con esfuerzo. Pero el amor no se gana con sacrificio unilateral. Cuando el deseo se condiciona, ya no es amor, es obediencia emocional. Y la obediencia no sana, solo prolonga el desgaste. El hombre atrapado en este ciclo suele justificar el control con frases nobles. Ella tiene miedo de abrirse. Yo entiendo que no quiera. Solo necesita tiempo. Pero la verdad es más dura. Necesita controlarte. Y tú necesitas creer que eso no es control, sino sensibilidad. El hombre atrapado en este ciclo suele justificar el control con frases nobles. Ella tiene miedo de abrirse. Yo entiendo que no quiera. Solo necesita tiempo. Pero la verdad es más dura. Necesita controlarte. Y tú necesitas creer que eso no es control, sino sensibilidad. Porque aceptar la realidad implicaría reconocer que has permitido que te usen emocionalmente, y eso duele más que la manipulación misma. 4. La pérdida de la polaridad. Una relación sana vive de la tensión entre lo masculino y lo femenino. El deseo, la atracción, el magnetismo, todo nace de esa polaridad. Pero cuando uno controla y el otro se somete, la energía se desequilibra. La energía masculina necesita libertad. La femenina, contención. Cuando la mujer usa el sexo para manipular, invierte los roles. Se convierte en autoridad y el hombre en quien busca permiso. Ella deja de fluir y él deja de liderar. El deseo entonces muere porque el respeto ha desaparecido. Sin polaridad no hay pasión. Sin respeto no hay conexión. Y sin conexión solo queda dependencia. Por eso cuando un hombre nota que el sexo se ha vuelto un arma, debe comprender que el problema ya no está en la cama, sino en la energía entre ambos. Y esa energía no se restaura complaciendo, sino reordenando los límites. ¿Cómo recuperar tu energía masculina? La recuperación no empieza con ella, empieza contigo. No se trata de castigarla ni de demostrar que ya no te afecta, sino de reconstruir tu centro. Primero, reconecta con tu propósito. La energía masculina se debilita cuando gira en torno a la mujer. Se fortalece cuando gira en torno a una misión. Cuando tu día depende de su humor, pierdes poder. Cuando tu día depende de tu disciplina, recuperas dirección. El deseo mal gestionado te vuelve esclavo. El propósito te vuelve soberano. Segundo, vuelve a tu cuerpo. Haz ejercicio. Respira. Camina en silencio. La manipulación sexual te desconecta de tu cuerpo. La presencia lo restaura. Un hombre que domina su respiración y su energía sexual no se deja dominar. El autocontrol no es represión, es dominio consciente. Tercero, establece distancia emocional. No hables desde el dolor, habla desde la claridad. Si ella percibe que aún te domina, prolongará el juego. Tu silencio no debe ser castigo, sino frontera. El silencio consciente es poder masculino en su forma más pura. No busca convencer, solo proteger. Cuarto, reeduca tu deseo. Aprende a no depender del estímulo externo para sentirte completo. El hombre que necesita aprobación femenina para sentirse valioso siempre será vulnerable al control. Practica el deseo como energía, no como dependencia. Cuando dominas tu impulso, ningún chantaje puede contra ti. 6.
La reconstrucción del respeto. Una relación solo puede salvarse si ambos reconocen el patrón. Pero la mayoría no llega a ese punto, porque el control se disfraza de normalidad. Para reconstruir el respeto, el hombre debe mostrarse firme sin ser agresivo, claro sin ser cruel. Debe decir: no aceptaré el afecto condicionado. Si estás conmigo, que sea por conexión, no por conveniencia. Esta frase no busca provocar culpa, sino revelar conciencia. Y si ella no está lista para relacionarse desde la libertad, el respeto te exigirá soltar. El respeto hacia ti mismo es la forma más alta de amor. No se trata de ganar la discusión, sino de mantener la dignidad. Porque cuando cedes al chantaje sexual, pierdes algo que no se recupera fácilmente: tu confianza en ti. 7. La transmutación del dolor. Después de una relación así, el hombre no solo debe alejarse, debe purificar su energía. El resentimiento puede volverse veneno si no se transforma. No te encierres en el rencor, no generalices, no conviertas una herida en tu identidad. La masculinidad sana no odia, comprende. Cada experiencia de manipulación es una lección de liderazgo emocional. Te enseña dónde entregaste poder, dónde confundiste deseo con amor, dónde callaste por miedo. Aprende, pero no te endurezcas. No te vuelvas cínico, sé más sabio. Canaliza esa energía en crecimiento, no en venganza. Transforma la rabia en acción, la soledad en disciplina, el dolor en claridad. Esa es la alquimia masculina: convertir lo que te hirió en fuerza que te eleva. 8. El renacimiento de la energía masculina. Cuando te liberas de la manipulación, el primer cambio no se nota fuera, sino dentro. Dejas de buscar aprobación, tu mirada se calma, tu cuerpo se siente liviano, tu mente deja de girar en torno a ella. Ya no reaccionas, ya no mendigas amor, ya no temes el silencio. Ahí nace el renacimiento. La energía masculina vuelve a su eje cuando aprende a proteger sin controlar, a amar sin perderse, a desear sin someterse. Y es entonces cuando atraes un tipo de mujer distinto, una que no castiga con el cuerpo, sino que comparte con el alma. Una que no busca dominarte, sino caminar contigo. Esa mujer no teme la entrega, porque no necesita manipular para sentirse segura. Y tú la reconocerás porque, al estar con ella, tu energía se expande, no se apaga. El castigo sexual es solo un síntoma de algo más profundo: el miedo a perder poder. Ella lo ejerce desde la inseguridad. Tú lo aceptas desde la carencia. Pero el hombre que ha pasado por ese fuego y se ha reconstruido ya no teme la pérdida, porque entiende que el amor real no se negocia, se comparte, y que el deseo más poderoso no es el que alguien te concede, sino el que tú puedes contener. Ser un hombre completo no significa ser insensible, sino tener dominio. Dominio sobre tus impulsos, tu ego y tus emociones. Cuando logras eso, el castigo pierde efecto, el chantaje se disuelve y la manipulación se vuelve inútil. La conexión emocional se degrada cuando el deseo se usa como control, pero se restaura cuando tú vuelves a ser dueño de ti. Lección 4. El precio invisible de ceder. ¿Cómo el hombre pierde su identidad cuando negocia su deseo? 1. El comienzo del trueque. El hombre que cede ante el chantaje sexual no se da cuenta de inmediato de lo que entrega. Cree que está preservando la paz, que está siendo comprensivo, que no vale la pena discutir. Pero en ese silencio, en esa renuncia interior, comienza una negociación silenciosa que poco a poco erosiona su esencia. Cuando el deseo se convierte en una herramienta de control, el hombre empieza a medir su comportamiento con base en la recompensa o el castigo que recibirá. Si hago esto, quizás ella quiera. Si no le llevo la contraria, no me rechazará. Así, el deseo deja de ser espontáneo y se vuelve condicionado. Y el hombre, sin notarlo, pasa de ser el que elige a ser el que espera aprobación. Ese es el punto donde el precio comienza a cobrarse, el costo de haber renunciado a la autenticidad por miedo a la distancia. 2. El impacto psicológico del deseo condicionado. A nivel psicológico,
La manipulación sexual altera el equilibrio emocional del hombre. El sistema de recompensa del cerebro, el mismo que responde al deseo, al placer y al logro, se contamina. Ya no asocia la intimidad con amor, sino con tensión. Ya no percibe el cuerpo de su pareja como refugio, sino como territorio bajo vigilancia. Esa distorsión genera ansiedad, dependencia emocional y resentimiento encubierto. El hombre se vuelve hipervigilante, analiza cada gesto, cada tono, cada silencio, buscando señales de aceptación o rechazo. La pareja deja de ser un espacio de descanso emocional y se convierte en un campo minado donde cada paso podría costarle afecto. Con el tiempo la autoestima se ve afectada. El hombre deja de verse como un ser deseable y empieza a cuestionar su valor. En su mente se instala una idea corrosiva. Si ella no me desea, algo está mal conmigo. Y ese pensamiento lo vuelve manipulable, porque todo aquel que duda de su valor es fácil de controlar. 3. Las raíces antropológicas y culturales del control a través del sexo. Desde una perspectiva antropológica, el sexo ha sido históricamente un símbolo de poder. En muchas culturas, el acceso al cuerpo femenino fue usado como premio al mérito, al estatus o a la obediencia. Con el tiempo, y especialmente en dinámicas modernas, ese patrón se invirtió simbólicamente. Ahora hay mujeres que utilizan la intimidad como herramienta de dominio emocional, no por maldad consciente, sino por condicionamiento social. Vivimos en una era donde la sexualidad se convirtió en moneda de validación. Las redes, la comparación constante, los discursos de empoderamiento mal entendidos y la guerra de géneros han distorsionado la esencia de la conexión. Se enseña a muchas mujeres que controlar el deseo masculino es controlar al hombre mismo, y se enseña a muchos hombres que ceder es sinónimo de amor. Así, ambos se desconectan de su naturaleza. El hombre pierde liderazgo y dirección. La mujer pierde su fluir y confianza. La polaridad, base del magnetismo entre ambos, se disuelve en una lucha de egos. 4. La identidad masculina en riesgo. Cuando el hombre acepta la manipulación como parte del vínculo, comienza a modificar su conducta, deja de decir lo que piensa para no incomodar, evita los conflictos, aunque eso signifique traicionarse, y poco a poco se convierte en un actor dentro de su propia relación. Esa adaptación forzada destruye la esencia del liderazgo masculino, la capacidad de sostener la verdad aunque incomode. El hombre deja de liderar con integridad y empieza a complacer con miedo. Y cuando un hombre actúa por miedo a perder, ya está perdido. El peligro más grande no es que ella use el sexo como castigo, sino que él acepte que eso es normal. Porque entonces su deseo, que debería ser una expresión de fuerza vital, se convierte en una forma de sometimiento, y con el tiempo su energía se apaga. Deja de entrenar con intensidad, pierde enfoque, sus proyectos pierden dirección, su mirada se vacía. Ese es el precio invisible del trueque, entregar la virilidad espiritual a cambio de migajas de validación. 5. ¿Cómo interrumpir el ciclo? Detener esta dinámica requiere valentía. No se trata de imponer, sino de restablecer equilibrio. Y para lograrlo, el hombre debe recuperar 3 cosas: claridad, presencia y frontera. Claridad para reconocer la manipulación sin justificarla. Cuando una mujer condiciona el afecto a la obediencia, no está marcando límites, está controlando. Y el control, aunque venga disfrazado de sensibilidad, sigue siendo violencia emocional. Reconocerlo es el primer paso para liberarte. Presencia para mantener la calma. El hombre presente no reacciona, no ruega, no entra en el juego del premio y castigo. Su energía permanece estable porque su centro no depende de la aprobación externa. Cada vez que te mantienes firme sin enojarte, recuperas parte de tu poder. Frontera para dejar claro que no aceptarás. No se trata de amenazar, sino de ser coherente. Puedes decir con serenidad: no deseo que nuestra intimidad se convierta en un arma. Si hay un problema, lo resolvemos hablando, no castigándonos. Esa frase, dicha desde el equilibrio, separa al hombre del niño emocional. No busca aprobación,
Busca respeto. 6. ¿Cuándo continuar y cuándo irte? No todas las relaciones con este patrón están destinadas al final. Algunas pueden sanar si ambos reconocen el juego inconsciente, pero si ella se aferra al control, el precio será tu libertad emocional. Continúa solo si ella asume responsabilidad por su comportamiento. Existe apertura para dialogar sin chantaje. Sientes que la conexión mejora cuando hablas con verdad. Termina así. Cada intento de hablar termina en castigo o manipulación. El sexo se usa sistemáticamente para corregirte. Tu autoestima ha disminuido y ella se muestra indiferente ante ello. Salir de una relación así no es una derrota, es un acto de respeto hacia tu energía vital. Porque permanecer donde te condicionan el amor no es fidelidad, es autoabandono. 7. La advertencia a los hombres que aún no están ahí. Si no estás en una relación así, esta lección debe servirte como prevención. Observa las señales tempranas. Si ella usa el silencio como castigo, habrá manipulación futura. Si retira cariño cada vez que no haces lo que espera, está midiendo tu obediencia. Si condiciona el deseo al cumplimiento de tareas o conductas, no busca conexión, busca control. La advertencia no es contra las mujeres, sino contra la inconsciencia. Muchos hombres entran en relaciones creyendo que el amor todo lo compensa y terminan siendo moldeados por el miedo a perder. El amor sano no se negocia a base de carencias. No tienes que ganarte el afecto de quien dice amarte. Protégete con conciencia, no con desconfianza. Aprende a escuchar lo que tu cuerpo siente. Si cada interacción te deja drenado en lugar de inspirado, algo está desequilibrado. Y un hombre consciente no ignora esas señales. Un hombre vale más que su deseo satisfecho. El hombre fuerte no es el que puede tener sexo cuando quiere, sino el que puede mantener su poder aunque se lo nieguen. Porque el autocontrol no es frialdad, es libertad. Y la libertad es el cimiento de la verdadera masculinidad. Cuando eliges no entrar al juego del castigo y la recompensa, no pierdes deseo. Lo purificas. El placer deja de ser un contrato y se convierte en una celebración. Y en ese punto, la conexión deja de ser transacción y vuelve a ser unión. Esa es la meta. No dominar, no someter, sino restaurar la verdad del deseo. Que el cuerpo sea lenguaje de amor, no herramienta de poder. Y que el hombre aprenda a amar sin perder su eje, incluso cuando el deseo sea puesto a prueba. Lección 5. Reconstruir el respeto y sanar la relación con tu masculinidad después del control sexual. 1. Cuando el deseo se limpia, el alma se fortalece. La manipulación sexual deja heridas invisibles. No se ven, pero pesan. No son cicatrices en el cuerpo, sino grietas en la autoestima. Porque cuando un hombre es condicionado a asociar el afecto con el cumplimiento, deja de confiar en su propio valor. Y para sanar, lo primero que debe hacer es limpiar el deseo. No reprimirlo, no culparlo, sino purificarlo. Volver a conectar con su energía sexual desde la libertad, no desde la necesidad. La sexualidad masculina no es un arma ni una debilidad, es una fuerza vital. Pero cuando esa fuerza se somete a la aprobación femenina, pierde su propósito natural. Un hombre no está hecho para ser validado, está hecho para liderar su energía. Y liderarla implica comprender que el deseo no es solo físico, sino espiritual. Es impulso, dirección, creación. Por eso, quien controla tu deseo, controla tu vida. Y cuando aprendes a dominarlo tú, recuperas todo lo que habías perdido. Presencia, claridad y poder. 2. La herida del hombre complaciente. Muchos hombres que caen en este patrón lo hacen desde una herida más profunda, la necesidad de aprobación. De niños aprendieron que su valor dependía de lo que daban, no de lo que eran. Aprendieron que ser buenos significaba no incomodar, ceder, adaptarse, y llevaron esa herida a sus relaciones. Así, el hombre complaciente se convierte en un adicto a la armonía. Evita el conflicto incluso cuando eso significa perder el respeto. Acepta el control sexual porque teme que la confrontación lo deje solo. Pero lo que no comprende
es que cada acto de complacencia sin límites disuelve su masculinidad. El hombre que no pone límites termina siendo moldeado por las emociones de los demás, y el hombre que vive en función de no perder se pierde a sí mismo. Sanar esa herida requiere un acto radical: dejar de buscar aprobación externa, entender que tu valor no nace de lo que te dan, sino de lo que tú encarnas. El respeto no se mendiga, se sostiene, y para sostenerlo necesitas incomodar a veces, porque el verdadero amor no teme los límites, los agradece. 3. Reeducar el deseo. El deseo masculino ha sido demonizado, caricaturizado o usado en su contra. Muchos hombres sienten culpa por desear, como si su energía sexual fuera algo que necesitan esconder. Esa represión es el terreno perfecto para la manipulación, porque un deseo que no se honra se vuelve un deseo que se domina. Reeducar el deseo significa transformarlo de impulso descontrolado en energía consciente. Aprender a canalizarlo hacia el propósito, el arte, el entrenamiento, la creación. Cuando el deseo se dirige, se convierte en poder. Cuando se reprime, se convierte en frustración. Cuando se entrega a quien lo manipula, se convierte en dependencia. Por eso el hombre debe aprender a vivir con su deseo, no a pelear con él, respirar con él, dominarlo, no negarlo. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre centrado. El primero reacciona, el segundo elige. Cuando puedes mirar a una mujer sin sentir que ella tiene poder sobre tu energía, estás libre. Porque el autocontrol no es rigidez, es soberanía. Y la soberanía masculina no se demuestra con fuerza bruta, sino con presencia interior. 4. Restaurar la polaridad. Cuando el respeto vuelve, el deseo revive. La relación puede sanar, pero solo si ambos entienden el daño que se ha hecho. Si ella reconoce que el sexo no puede ser una herramienta de castigo y él deja de reaccionar como un niño emocional, el equilibrio puede restaurarse. El respeto mutuo devuelve la polaridad. Y la polaridad, ese magnetismo natural entre lo masculino y lo femenino, es el alma de la conexión. Sin ella, la relación se enfría. Con ella, el deseo se vuelve auténtico otra vez. Pero hay una condición. El hombre debe liderar con ejemplo, no con reclamos. Debe mostrar con acciones que el afecto no se negocia, que el deseo nace del respeto, no de la obediencia. Cuando el hombre se mantiene firme sin castigar ni manipular, transmite un mensaje silencioso: mi amor no depende de lo que recibo, sino de quién soy. Y esa energía es irresistible. Porque la mujer que realmente desea amar a un hombre fuerte no busca controlarlo, busca sentirse segura con él. Así, el hombre restaura la dinámica natural. Él sostiene, ella fluye, y el sexo vuelve a ser lo que debe ser: unión, no transacción. 5. ¿Cuándo cerrar el ciclo y no mirar atrás? Hay veces que la única forma de sanar es irte, no porque no ames, sino porque ya no puedes seguir traicionándote. Irte no es castigo, es autocuidado. Cerrar el ciclo es un acto de amor hacia el hombre que estás destinado a ser. Si ella persiste en usar el cuerpo como manipulación, no hay conversación que cambie la raíz. El problema ya no es el deseo, sino el poder. Y una vez que el amor se convierte en competencia, el respeto muere. Alejarte no te hace débil, te hace consciente. Porque amar no es permitirlo todo, y no todo amor merece permanencia. A veces, la verdadera lealtad está en salvarte a ti mismo. Cuando te alejas, hazlo sin rencor. El perdón no es por ella, es por ti. Perdonar no significa justificar, significa liberarte. Y cuando logras hacerlo, vuelves a mirar el mundo con otra energía, más centrado, más lúcido, más completo. 6. La integración, un nuevo tipo de hombre. Después de atravesar la manipulación y sanar, el hombre que despierta ya no es el mismo. Ya no busca ser querido, busca ser respetado. Ya no necesita demostrar fuerza, la encarna. Su masculinidad se vuelve silenciosa pero firme, poderosa pero contenida. Aprende que el sexo no define su valor, solo refleja su equilibrio interno.
y que la conexión real no se logra con cuerpos que se premian o castigan, sino con almas que se reconocen. Este nuevo tipo de hombre no huye del amor, pero tampoco lo adora ciegamente. Lo honra, lo vive con límites, lo defiende con conciencia. Sabe que su deseo es un fuego y que su deber es encenderlo con propósito, no desperdiciarlo en juegos de poder. Ese es el cierre del ciclo, no el olvido, sino la integración. Convertir lo que te hirió en sabiduría, convertir lo que te dominó en libertad, convertir lo que te drenó en fuerza. El hombre que aprende a no negociar con su deseo se vuelve imparable, porque ya no busca placer, busca verdad. Ya no busca aprobación, busca propósito. Y cuando un hombre vive desde el propósito, no hay castigo que lo doblegue ni recompensa que lo seduzca. Ha comprendido que su energía sexual no es una debilidad que alguien puede manipular, sino una fuente de poder interior que solo él decide cómo usar. Ese es el verdadero renacimiento masculino. Cuando entiendes que amar no es entregarte al control, sino compartir tu libertad. Si llegaste hasta aquí, este mensaje es para ti. Suscríbete, porque este espacio está hecho para hombres que están cansados de sobrevivir relaciones y listos para entenderse a sí mismos. Aquí no hablamos de odio ni de revancha, sino de conciencia, respeto y dominio interior. Cada semana, profundizamos en temas que un hombre necesita para fortalecerse desde dentro. Liderazgo emocional, energía masculina, límites y propósito. Si lo que quieres es construir relaciones sin perder tu esencia, este es tu lugar. Sígueme, porque el hombre que despierta cambia su vida, y con ella todo su destino.